Muchísimas gracias. Yo estaba hablando. Mil disculpas, chicos. Vuelvo. Bueno, les decía que habíamos visto, estamos en el capítulo de regulación enzimática. Una particularidad importantísima de las enzimas es que su acción puede ser regulada. Esa regulación puede ser mediante acción de inhibidores o por procesos de biorregulación, que vamos a ver enseguida. Por acción de inhibidores, la inhibición enzimática producida por sustancias químicas llamadas inhibidores, lo que hace es disminuir la capacidad catalítica de las enzimas. Los inhibidores pueden tener un mecanismo de acción reversible o irreversible. Dentro de la inhibición reversible, hemos visto, ¿verdad?, que hay la inhibición competitiva y la no competitiva. Entonces, entre las diferencias entre estas dos inhibiciones es que la inhibición competitiva, en la inhibición competitiva, la velocidad máxima se mantiene tal cual. No se afecta la eficiencia, pero sí se ve afectada la KM, ¿verdad? Es decir, se va a necesitar más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima cuando está presente un inhibidor. Esto vemos en la ecuación hiperbólica y también en la ecuación de Leineuhaber-Burke, como hemos explicado. En cambio, una inhibición no competitiva, en la inhibición no competitiva no hay competencia por el sitio activo. El sustrato y el inhibidor no se parecen estructuralmente. Y el inhibidor se puede unir tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. El resultado es que el complejo queda parcialmente, o sea, la enzima queda parcialmente inactiva. Se puede reconocer una inhibición no competitiva porque la velocidad máxima disminuye cuando aparece un inhibidor, es decir, la eficiencia catalítica disminuye y la KM resulta ser la misma. La cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de cada velocidad máxima, ¿no? Es la misma. Luego hemos visto inhibición irreversible, que ocurre solo cuando el inhibidor se une covalentemente. Les había dicho que subrayen esto. Cuando se une covalentemente a la enzima. Habíamos usado como ejemplo la penicilina, o sea, los antibióticos beta-lactámicos. En el caso, ejemplo de estos, la penicilina, debido a su estructura, la penicilina, debido a su anillo beta-lactámico altamente tensionado, este anillo beta-lactámico reacciona con un grupo funcional importante de una enzima que tienen las bacterias. Esta enzima les permite sintetizar su pared celular. Les había dictado esa parte ayer. Entonces, las bacterias sin pared celular no sobreviven. Si el hecho de que sobrevivan las bacterias en el suelo, en la tierra, en el calor, es porque tienen pared celular. Si no pueden sintetizar su pared celular, se vuelven células muy lábiles, que pueden explotar o morir fácilmente. Entonces, lo que hace la penicilina es, se une covalentemente, fíjense, a la enzima responsable, una de las, ¿no?, responsable de la síntesis de la pared celular de las bacterias. Entonces, la bacteria muere. Ese es un tipo de inhibición irreversible. Habíamos pasado luego a la regulación natural de las enzimas. Vamos a empezar desde acá. Aparte de la inhibición, que puede ser, no siempre no es un proceso, digamos, biorregulatorio en sentido de que no forma parte del metabolismo. Puede o no puede formar parte del metabolismo. Por ejemplo, los venenos para las plantas, los herbicidas son inhibidores, pero no forman parte del metabolismo. Los tóxicos son también inhibidores, etc. En cambio, la regulación, la biorregulación, es un tema sumamente importante en metabolismo, chicos. Y entre los temas importantes del metabolismo que ustedes van a ver al año tenemos la acción de las enzimas, su especificidad de acción, su regulación, etc. Y la participación de las coenzimas en la acción de las enzimas. Otro tema importante es la bioenergética y la regulación metabólica. No se podría llevar a cabo la gran cantidad de reacciones que ocurren a nivel del metabolismo sin una regulación. Entonces, la vida celular, he querido expresar así, la vida celular está dada por esta tríada. La regulación del metabolismo, es decir, cómo se transforman los sustratos necesarios para que viva la célula.
la relación que existe esto con las enzimas y las coenzimas, y la bioenergética, es decir, cómo esta célula obtiene energía para seguir viviendo. Y todo esto está interrelacionado. Pues ahora vamos a referirnos a la regulación, a la bioregulación. Esta bioregulación se refiere a la capacidad que tienen los seres vivos, todos los seres vivos, me refiero incluso a las células, nuestras células, hasta las bacterias, que pueden ajustar sus procesos en respuesta a influencias externas. Continuamente nuestras células incluso están expuestas a influencias externas, me refiero a nivel sanguíneo, por ejemplo. Y entonces cada célula debe bioregular su funcionamiento. Esta bioregulación es un control biológico que se logra mediante un control molecular. ¿Cómo es ese control molecular? Pues se van regulando interconversión de las formas, sobre todo de las enzimas, dando formas, o sea, las enzimas pueden aparecer en formas activas o inactivas. De una manera simple para mostrar esto, por ejemplo, tenemos una proteína en estado activo, dentro de un citoplasma, en cualquier sistema, una proteína en estado activo. Frente a una señal X, esa proteína puede pasar a un estado inactivo o menos activo. Y nuevamente, frente a otra señal Y, la proteína de estado inactivo pasa al estado activo. Esa es la bioregulación frente a influencias externas. En realidad, entonces, en esencia, la bioregulación es una regulación molecular. Y esto es posible gracias a escriben ahí por favor esto, esta regulación es posible gracias a los niveles estructurales de las proteínas, gracias a los niveles estructurales de las proteínas que dan lugar a diferentes conformaciones estructurales. Que dan lugar a diferentes conformaciones estructurales. Lo que quiero decir con eso es que una proteína en un estado activo puede tener una conformación determinada. Cuando aparezca la señal X va a cambiar de conformación y se transforma en un estado inactivo. Repito entonces, todo se refiere a un cambio en las conformaciones de la estructura de las proteínas, que hemos estudiado que tienen nivel primario, secundario y terciario. Las conformaciones están más relacionadas con los niveles superiores, secundario, terciario y cuaternario. ¿Cómo se produce la bioregulación? Bueno, habíamos quedado aquí ayer. Entonces, las proteínas, entre ellas las enzimas, son sintetizadas siempre con alguna función. Una vez que son sintetizadas, su actividad debe ser regulada y puede ser mediante los siguientes mecanismos. Puede ocurrir una modificación covalente en la proteína o enzima, puede ocurrir una fijación no covalente de ligandos, puede haber también inhibición competitiva y no competitiva, o puede haber regulación por efectos alostéricos. Empecemos con modificación covalente. ¿Qué quiero decir con modificación covalente? Quiere decir modificación a nivel de los enlaces covalentes, ¿no? Y puede ocurrir rompimiento de enlaces peptídicos durante la activación. ¿Recuerdan la síntesis de simógenos, los cuales se activan en un momento y lugar fisiológico adecuado? Recuerdan que habíamos estudiado al tripsinógeno, que se sintetiza en el páncreas, que es una enzima, tripsinógeno, que es una enzima que todavía no es activa, pero va a ir hasta el intestino y ahí recién se va a activar, dando lugar a la tripsina, que es una enzima proteolítica. Ese ejemplo ya lo hemos visto en el anterior capítulo, anterior tema. Otro ejemplo dentro de esta regulación por modificación covalente, subrayenla, es la síntesis de la insulina. La insulina se sintetiza en las células beta de Langerhans del páncreas, pero se sintetizan en una estructura proteica llamada preinsulina, con una conformación determinada y tiene 110 aminoácidos. Obviamente, así como se sintetiza, no tiene actividad insulínica. Luego, ¿cuándo se sintetiza la insulina? Recuerden carbohidratos, chicos, hemos dicho.
¿Qué hace la insulina? La insulina baja los niveles de sangre, manteniendo los niveles de glucosa en sangre, para mantener la homeostasis, recuerda. Entonces, cuando hay una comida rica en carbohidratos, suben las concentraciones de glucosa en sangre y se genera, y la preinsulina que está ya ahí, no se va a generar ese rato, la preinsulina que está en el páncreas, inmediatamente pasa a proinsulina y hay un rompimiento de enlaces peptídicos. De 110 aminoácidos pasa a una proinsulina más pequeñita, una molécula más pequeña con 86 aminoácidos. Finalmente sale a torrente sanguíneo como insulina activa con solo 21 aminoácidos, formado por dos cadenas unidos por enlaces o por puentes de disulfuro. Hagan flechita, puentes de disulfuro. Está formado por dos cadenas unidas por puentes de disulfuro. Es decir, esta es una modificación covalente, en el sentido que se van rompiendo enlaces covalentes hasta dar una estructura de este tipo. Si nos aproximamos un poco más en un esquema, veríamos esto. Fíjense aquí estas flechas donde estoy poniendo aquí y acá se rompe y entonces se forma, esta sería la insulina. Si vamos un poco más detallado aquí, una de las cadenas es de 21 aminoácidos y la otra cadena, la cadena A de 21 aminoácidos, la cadena beta o B de 30 aminoácidos. Y fíjense, unidos por puentes disulfuro. Entonces, esta modificación covalente, este es un ejemplo de modificación covalente mediante la cual se regula la acción, la biorregulación de esta hormona, por ejemplo. Se sintetiza primero como proinsulina, lista para actuar, como quien dice, pero luego se va rompiendo según cuando se necesite que suban los niveles de insulina en sangre, se activa recién, dando lugar a la insulina activa. Recuerdan, esta insulina va a los receptores en el hígado y facilita el ingreso de la glucosa al interior de los tejidos o al interior del hígado para sintetizar glucógeno. Ya hemos visto en el capítulo de carbohidratos esta parte. Bueno, esto es entonces un ejemplo de modificación covalente como ejemplo de biorregulación. Los puentes disulfuro. Otro tipo de ejemplo de modificación covalente y muy, muy, muy importante es son las fosforilaciones y desfosforilaciones, que van a ver mucho al año y que también vamos a ver en el siguiente capítulo en nucleótidos, chicos. La fosforilación y desfosforilación. Recuerdan, capítulo 1 habíamos hablado del fósforo, ¿verdad? Como componentes químicos de un organismo vivo. El fósforo está presente siempre como fosfato y participa en muchísimas reacciones en el metabolismo. Entonces, la fosforilación y desfosforilación son reacciones muy importantes dentro de la biorregulación. ¿Cómo se fosforila o desfosforila una proteína? Las fosforilaciones ocurren a nivel de los grupos oxidrilo, de los grupos R, de la serina, treonina y tirosina. Ustedes recuerdan, los aminoácidos hidroxilados son la serina, treonina y tirosina. Entonces, estos aminoácidos tienen grupos oxidrilo, porque, repito, son aminoácidos hidroxilados. Y el grupo oxidrilo es un excelente centro de reactividad que puede ser fosforilado. Recuerdan que hemos visto algo parecido en el caso de los fosfolípidos. Recuerdan que el glicerol, el oxidrilo del glicerol, era fosforilado para formar, digamos, el ácido L-fosfatídico. Bueno, entonces, el grupo oxidrilo se fosforila fácilmente. ¿De dónde aparece este grupo oxidrilo? Pues de los aminoácidos constituyentes de la cadena de la proteína, que son la serina, treonina y tirosina. A ver, este esquema lo explicamos. Imaginemos, vean, pongan aquí número 1 para que entiendan y no parezca algo complejo. 1 pongan acá. 1. Sería, estoy representando aquí una enzima con una actividad X. No importa, no quiero decir activo o inactivo, porque a veces es al revés y causa confusión. Enzima con una actividad determinada, X. Y he puesto un redondito. Estoy representando, ¿no?, la conformación de la enzima con una conformación espacial, ¿no?, una conformación determinada.
que muestra sus grupos oxidrilo de la serina, treonina, de los aminoácidos hidroxilados. Entonces, esta enzima con una actividad determinada y con esta conformación, entonces obviamente es algo nada más representativo, ¿no, chicos? Con esta conformación, en un momento dado, cuando sea necesario, surge, pongan dos aquí, dos, la enzima sinasa de las proteínas, dos, la enzima sinasa de las proteínas cataliza la fosforilación de la proteína o enzima, enzimas dejémoslo, cataliza la fosforilación de la enzima utilizando al ATP. O sea, se dice a expensas del ATP, ¿no? Utilizándolo al ATP, adenosín trifosfato. ¿Qué tendría más o menos esta estructura? Fíjense, adenosina trifosfato. El siguiente capítulo vamos a ver esto con detalle. Adenosín trifosfato, que va a ceder un grupo fosfato, se va a unir, va a dar una reacción de esterificación, ¿no? Un fosfoéster se va a formar, hace un ataque nucleofílico al oxidrilo y aquí aparece unido un grupo fosfato. Entonces, ¿quién cataliza esta reacción? Enzimas llamadas sinasas. Las sinasas de las proteínas, así se llaman, sinasas. Entonces, ¿qué ha pasado? La enzima que estaba acá, debido a los grupos oxidrilo por acción del ATP, ahora se ha fosforilado, dando un enlace fosfoéster. Ahora esta enzima tiene otra actividad, le llamamos Y. Y fíjense qué ha pasado. Aquí he puesto un redondo y aquí un cuadrado. ¿Qué quiero decir? Que debido a esta fosforilación ha ocurrido un cambio conformacional. Escriban, sáquenle una flechita ahí. Debido a la fosforilación, ocurre un cambio conformacional en la enzima. Que da lugar a otro tipo de actividad. Me refiero, si aquí estaba inactivo, ahora estará activo, o al revés, si aquí era inactivo, ahora será activo. No quiero decir eso por eso, pero para que quede claro, en el sentido de que actividad X, actividad Y, cambia de actividad. ¿Por qué? Porque ha cambiado, fíjense, de redondo a cuadrado, cambió la conformación, eso quiero representar. Pero esto no se va a quedar así, no se va a quedar como fosfoéster, porque esta enzima tiene una función que cumplir. Entonces, frente a otra señal metabólica, ahora, otra enzima, escriban, esto sería 1, hemos dicho 2, ¿no? Queda esto 3. 3 va a ser esto. Pongan 4. 4. Cuando ya no sea necesaria la enzima fosforilada, 4 aquí, pónganle, cuando no sea necesaria la enzima fosforilada, una enzima denominada fosfatasa, un grupo de enzimas, ¿no? Denominada fosfatasa, hidroliza el enlace fosfoéster. Fíjense mi cursor. Hidroliza el enlace fosfoéster. Fíjense, entre una molécula de agua. Hidroliza este enlace y regenera nuevamente la enzima inicial con su grupo oxidrilo, ¿no? de los aminoácidos correspondientes. Y se elimina un grupo fosfato. Este es un ejemplo de regulación covalente, pero específicamente por fosforilación, en este sentido, y por desfosforilación, en este otro sentido. Aquí podemos decir que las sinasas, entonces, son enzimas que fosforilan. Escriban un ladito ahí. Las sinasas son enzimas que fosforilan. Eso al año les va a servir muchísimo, chicos. Las sinasas son enzimas que fosforilan. En cambio, las fosfatasas, fíjense en este otro sentido, las fosfatasas son enzimas que desfosforilan, podríamos decir, por ser hidrolasas. Son
enzimas que desfosforilan por hidrólisis, mejor pongo. Por hidrólisis, ¿no? Del enlace fosfoeste. Bueno. Entonces, fíjense, esta es una forma de biorregulación que sin fosforilar una actividad determinada X, fosforilado otra determinada. Y esto está regulado por dos tipos de enzimas, las cinasas que fosforilan y las fosfatasas que desfosforilan. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hace la fosforilación? ¿Qué ocasiona la fosforilación o desfosforilación en la estructura de la proteína? La razón de la activación e inactivación, que se traduce así, se debe a cambios en la conformación de la proteína. Lo que ocasiona, recuerdan, todo se debe a los grupos R de sus aminoácidos, ¿verdad? Nuevas interacciones de los grupos R debido a la conversión del grupo oxidrilo que no tenía carga, ahora ha entrado un grupo fosfato, más polar y con carga. Eso va a ocasionar un cambio conformacional. Por tanto, una diferencia en la información estructural. Ese cambio conformacional se traduce en diferencia en la información estructural. Fíjense que las proteínas, las enzimas, cambiando sus conformaciones, pueden cambiar su actividad. El cambio genera reorientaciones de sus grupos R a través de toda la estructura molecular, ¿no? La molécula no se desnaturaliza, es decir, no pierde sus niveles secundario, terciario, pero cambia su conformación de tal manera que, recuerdan, se alteran sus dominios funcionales. Toda proteína tiene dominios que son regiones que cumplen ciertas funciones. Si ha entrado, como quien dice, un intruso, el grupo fosfato, va a alterar toditos los dominios y por tanto tendrá una actividad diferente, mayor o menor. Está claro, espero que sí. Si no, pueden usar el micrófono, ¿no? O el chat. Entonces, la inserción de un grupo fosfato por acción de las cinasas va a cambiar la información estructural de una proteína. ¿Por qué? Porque hay una alteración de los dominios funcionales y cambia a otra actividad. Cuando venga una fosfatasa y lo desfosforile, otra vez volverá a su actividad inicial. Ese es un proceso de biorregulación. Bueno, otro efecto importante, inhibición competitiva y no competitiva, ya hemos visto. Pasamos a ver el otro tipo de biorregulación, el alosterismo. Ayer les había dicho que por favor repasen el efecto cooperativo, ¿verdad? Bueno, el alosterismo es una de las principales estrategias de biorregulación de las células vivas. Se está refiriendo a la inhibición por retroalimentación, ¿recuerdan? O feedback que habíamos visto de manera muy sencilla primero en el anterior capítulo. Se refiere a la inhibición que ejerce el producto final en una secuencia de reacciones por pasos. ¿Recuerdan? Tanto en orgánica han visto, ¿verdad? Generalmente una reacción no es A que va a dar B. Siempre empieza A que da un producto B, que el producto B a su vez se transforma en el sustrato de la siguiente reacción y así hasta llegar a un producto final. Son secuencias metabólicas y esto es lo que ocurre en el metabolismo, secuencias de reacciones para dar un producto final. En este caso se refiere a la inhibición que ejerce el producto final sobre la primera enzima. Entonces, la primera reacción sería, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo. La célula necesita el producto Z, puede ser un aminoácido, puede ser un nucleótido, necesita el producto Z. Ha ido bajando la concentración porque se ha usado, necesita el producto Z. Inmediatamente se activa esta enzima, la primera enzima. Tiene su sitio activo para el sustrato A, porque está definido que A al final se transforma en Z. Esto quiere decir que son varias reacciones, por eso he usado A y Z. A tiene su sitio activo en la enzima, en la primera enzima. Y una vez que A se une a la enzima, esta enzima ocasiona la transformación del producto B. A su vez, B tiene otra enzima que da producto C
C tiene otra enzima que da el producto de ella, así hasta llegar a Z. Cuando la concentración de Z ya es suficiente, ¿qué va a hacer Z? Z viene y dice, ya no más el mismo producto, viene y se une a la primera enzima, pero en un sitio diferente al sitio catalítico. Este sitio se llama sitio o centro regulador. Aquí dice centro regulador de la enzima, aquí pongan centro regulador. Sácale una flechita y escriban. El centro regulador de la enzima, en consecuencia, es diferente al sitio catalítico. Entonces, fíjense, la naturaleza, los niveles estructurales de esta proteína hacen que pueda tener un sitio de unión, o sea, una zona de la proteína con grupos R catalíticos donde se una A, pero puede tener otra zona en la proteína con sus grupos R catalíticos también, ¿no? Reguladores, donde vaya el producto Z. Y entonces Z dice, pare, al unirse Z, cambia la conformación de la enzima y A ya no puede entrar. Cambia, se cierra, diríamos esto. Eso se denomina interacción alostérica. A ver, primero vamos a ir más sencillos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, la primera enzima, escriban, la primera enzima es la enzima alostérica. La primera enzima es la enzima alostérica que tiene un sitio catalítico para el sustrato, este es un sustrato, sitio catalítico para el sustrato, y en otra región de su estructura, ¿no? De la enzima, en otra región de su estructura, tiene un sitio de unión del inhibidor. Pues aquí el producto final sería inhibidor. Un sitio para el inhibidor. Sigan escribiendo. Cuando el inhibidor se une a la enzima, ocasiona un cambio conformacional en la estructura de la enzima. Que bloquea el sitio activo para el sustrato. Por tanto, así, bloqueando la ruta biosintética. Se bloquea esto, porque ya no se necesita más. Bueno, cuando Z se ha producido harto, cuando Z ya se vaya acabando, como ya no hay, otra vez se retira, y otra vez se activa esto, y otra vez comienza la ruta. Fíjense que parece increíble, ¿verdad? Pues yo digo Big Bang, ¿dónde Big Bang? Esto es increíble, ¿no? Es como si estas enzimas fueran no inteligentes, pero regulan su acción. Y eso da lugar a que el ser vivo y los seres vivos que están en el planeta pues sigan vivos. Además está totalmente regulado para que no sea que un toro luego se vuelve oveja o viceversa, o nosotros nos volvemos como X-Men, no, todo está totalmente regulado. Bueno, entonces lo importante aquí es el efecto del sitio secundario. Este sería el primer sitio, este sería el sitio secundario. Y vamos a ver que aquí aparece el efecto cooperativo. Estamos primero viendo la retroinhibición o feedback. Un ejemplo para entender mejor esto, que utiliza muchísimos libros, es porque ha sido la primera explicación molecular de la inhibición por retroalimentación al estudiar esta enzima, la aspartato transcarbamilasa. Es una enzima que participa en la síntesis de CTP, por ejemplo, CTP-citidin-trifosfato. Vamos a ver el siguiente capítulo, nucleótidos. El CTP es un nucleótido que se utiliza para sintetizar el RNA, el DNA. Veamos cómo actúa el CTP. A ver, cómo estudiar esta retroinhibición en un tubo de ensayo. Se coloca los sustratos de la ATCasa, aspartato transcarbamilasa,
Sus sustratos, o sea, que van a reaccionar son el aspartato o ácido aspartico. Recuerden, el ácido aspartico es un aminoácido ácido. El aspartato que reacciona con el fosfato de carbamilo. El fosfato de carbamilo tiene esta estructura. Este grupo amino hace un ataque nucleofílico a este carbono de esta función amida y al final aparece el aspartato de carbamilo. Se elimina, fíjense, un grupo fosfato. Se forma el aspartato de carbamilo. Ahorita eso mucho no importa, eso van a ver estas ecuaciones completas, van a verlas al año en bioquímica 2. Lo que yo quiero es que estudiemos cómo actúa esta enzima, que es una enzima alostérica. Bueno, entonces, sus sustratos son el aspartato y el fosfato de carbamilo. Cuando los dos reaccionan, forma este producto. Si esto sería A, ¿no? Los sustratos, aspartato y fosfato de carbamilo, que me va a dar el aspartato de carbamilo, que sería B. Y E1 sería la ATCasa o aspartato transcarbamilasa. Estoy en eso. Después, este aspartato de carbamilo, fíjense, mediante varias reacciones que ahorita no nos interesa a nosotros, estamos en otra cosa, varias reacciones finalmente da CTP. CTP sería Z de nuestra secuencia. Y entonces cuando el organismo, por ejemplo, esto se ha estudiado en Escherichia coli, esa enzima, esa bacteria, cuando la bacteria se está multiplicando, necesita los nucleótidos para sintetizar su RNA y su DNA. Cuando ya haya suficiente CTP, este mismo CTP, fíjense, viene y inhibe. Esto, chicos, esta barra puesta ahí en una reacción, siempre significa inhibición. Pongan ahí, significa inhibición. En metabolismo van a usar mucho eso. Esta barra es la inhibición. Entonces, el CTP viene y inhibe ¿a quién? A la ATCasa. Entonces, quiere decir que la ATCasa tiene un sitio activo para el aspartato, que reaccione con el fosfato de carbamilo, y tiene otro sitio inhibitorio para el CTP. O sea, que estoy queriendo decir que aquí este es el sitio para el aspartato, pero tiene otro sitio para el CTP, que sería Z, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar esto? Siempre se estudia la cinética. Al medir la velocidad inicial de la reacción entre el aspartato y fosfato de carbamilo, se coloca en un tubo de ensayo, aspartato y su reactivo. Este sería el sustrato y este es el reactivo, ¿no? Fosfato de carbamilo, y se pone en contacto con la enzima. Al ir midiendo esto con diferentes concentraciones de aspartato, y se va midiendo la velocidad de la reacción, se observa que los resultados de velocidad en función de concentración, recuerdan lo que hemos hecho la tablita de velocidad inicial y concentración, se obtiene una curva sigmoidea o sigmoidal. No una subcurva hiperbólica. ¿Recuerdan la curva hiperbólica? Fíjense mi cursor, la curva hiperbólica es así. Aquí se obtiene una curva sigmoidal o sigmoidea en forma de S. Es diferente, entonces esta se dice que esta enzima no sigue la cinética micaeliana. Escriben aquí, cuando aparece una curva sigmoidal, por lo general, eso no siempre, hay otros casos, no voy a hablar de eso, cuando aparece una curva sigmoidal, por lo general, la reacción no sigue la cinética de Michaelis-Menten. No sigue la cinética de Michaelis-Menten. Y entonces estamos frente a una enzima especial llamada enzima alostérica, que presenta, entonces pongan la curva sigmoidal, indica que estamos frente a una enzima alostérica. Es decir, que muestra el efecto cooperativo. Escriban, es decir, que muestra el efecto cooperativo. Que muestra el efecto cooperativo, permítanme. Acá.
¿Recuerdan esto del capítulo que hemos visto en proteínas? ¿Qué significa una curva sigmoidal? Lo tienen en el capítulo de proteínas. Una curva sigmoidal es una molécula de proteína con 2 o más sitios de fijación que son positivamente cooperativos, sigmoidal. Es decir, ¿qué significa que son positivamente cooperativos? Que el evento de fijación en un sitio promueve la ocurrencia del mismo evento en otros sitios de la molécula. Repito, el evento de fijación en un sitio promueve la ocurrencia del mismo evento en otros sitios de la molécula. Esta es la proteína, recuerda, están los ligandos. Cuando el primer ligando se une, fíjense acá cómo está este sitio activo, al unirse el primer ligando cambia la conformación y el siguiente ligando entra más rápido. Fíjense esto, cómo está cambiando. Al unirse el segundo ligando, cambia la conformación y el tercero entra mucho más rápido. Por eso es primero lento, 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 rápido y luego ya se satura. Recuerdan entonces que es una curva sigmoidal, nos está indicando que es una proteína que tiene 2 o más sitios de fijación que son positivamente cooperativos. Es decir, que al entrar coopera para que entre el siguiente y este que ha entrado coopera para que entre el siguiente. Eso es un efecto cooperativo en una proteína. Esto ocurre, recuerdan, gracias a cambios conformacionales en la estructura de la proteína, llamados efectos alostéricos. Recuerdan que esto hemos visto en dinámica y función de las proteínas. Y les había dicho, vamos a hablar mucho mejor cuando estemos en enzimología. Bueno. Volvemos a nuestro tema. Entonces, estamos acá, ¿verdad? Quiere decir que aquí hay una cinética cooperativa, es decir, que hemos dicho que era un efecto o cinética cooperativa, es que la enzima tiene más de un sitio de fijación para uno o más ligandos. Y que esto ocurre gracias a cambios conformacionales en la estructura de la proteína. El efecto cooperativo se refiere a la interacción de sitios de fijación separados de la enzima. En la TCasa, entonces significa que el aspartato, que es su sustrato, tiene más de un sitio de fijación. ¿Está claro hasta ahí? Una enzima alostérica es aquella que tiene más de un sitio de fijación para un sustrato. Entonces, por eso es que se observa el efecto cooperativo. Primero entra el primer sustrato, cambia la conformación, hace que entre más rápido el siguiente, eso cambia la conformación, más rápido el siguiente. Esta enzima, la TCasa, es una típica enzima alostérica, por eso se usa mucho en los libros. Ustedes en la bibliografía que les he dado también chequen esto del aspartato transcarbamilasa. Esta aspartato transcarbamilasa puede tener, o no es que puede tener, hemos dicho que tiene su inhibidor. ¿Cuál es su inhibidor? El producto final, CTP, o sea, Z, ¿no? Yo uso esa analogía, CTP, citidintrifosfato. Cuando se añade al tubo de reacción el inhibidor, estamos haciendo in vitro, ¿no? Para estudiar. El inhibidor, fíjense, se observa qué cosa. Esta en azul es la curva sin inhibidor, es decir, enzima alostérica que muestra efecto cooperativo. Pero cuando se le añade el inhibidor, aumenta el efecto cooperativo, se vuelve más sigmoidal. Por eso tiene aquí la inhibición, se caracteriza por una curva sigmoidal, está más pronunciada, es la que está en rojo, ¿no? Lo cual indica que el efecto del inhibidor es incrementar la magnitud del efecto cooperativo del aspartato. ¿Qué quiero decir con esto? Parece contradictorio, ¿no? Si digo que es inhibidor y le aumenta el efecto cooperativo, porque tenemos un concepto de que cooperativo es ayuda. No, se refiere al hecho de que aquí se observa efecto cooperativo. ¿Qué significa? Que aquí, fíjense, a bajas concentraciones de sustrato, fíjense mi cursor, por favor, a bajas concentraciones del aspartato, del sustrato, la velocidad es lenta primero, lenta, hasta que empieza a cambiar la conformación y se dispara un punto de inflexión. Entonces, ¿qué hace el inhibidor?
hace que se necesite, fíjense, más sustrato para alcanzar el punto de inflexión. A eso se refiere que incrementa el efecto cooperativo del aspartato, hace más difícil la reacción. Y por tanto también, fíjense, la Km aumenta. Esta sería la Km, fíjense, la mitad de la velocidad máxima. La Km sin inhibidor. La Km con inhibidor es mayor. Es decir, se necesita más concentración de sustrato cuando está el inhibidor. Porque el inhibidor cambia la conformación de la enzima y hace que sea más difícil que ocurra la reacción. La Km con inhibidor es mayor, por eso se dice que aumenta el efecto cooperativo o aumenta la necesidad, es decir, en otras palabras, aumenta la necesidad de más sustrato para subir la velocidad inicial. Esto es en un tubo de ensayo. In vivo, este CTP va a hacer que bloquee totalmente la enzima. Lo que aquí estamos viendo que añadiendo hemos puesto la misma enzima y vemos que esta misma enzima también puede ser influenciada por este CTP, lo que está indicando que por eso estamos viendo su actividad inhibitoria de tipo alostérico. Analizando un poco, vemos, este es el aspartato, este es el sustrato, el ácido aspartico, chicos, ustedes conocen. CTP no lo he escrito, tendría que usar todo esto. Es enorme la molécula. Vamos a ver en el siguiente capítulo. Esta molécula no se parece en nada con esta, puesto que el sustrato y el inhibidor no compiten por el mismo sitio, no se parecen. Se asume que existe un dominio con el verdadero sitio activo para el sustrato. ¿Un dominio de quién? De la estructura de la proteica, un sitio activo, para que fije al sustrato y forme el producto. Y otro sitio u otro dominio con el sitio para la fijación del inhibidor. Entonces hay sitios separados. Estos sitios separados tienen necesariamente la capacidad de influir uno sobre el otro. Es decir, este sitio activo para el aspartato lo recibe, pero cuando el CTP va todo metiche y se une en su sitio activo, cambia la conformación, influye para que ya no entre el aspartato. A eso se refiere. Los sitios separados en la proteína alostérica tienen la capacidad de influir uno sobre el otro. Por eso se llama efecto cooperativo. La TCase es tan especial, aunque no es la única, vamos a ver más adelante, es una enzima que también tiene un sitio activo para un activador. El otro era para un inhibidor. También tiene un sitio activo para un activador, que en este caso es el ATP. Si le añadimos ATP al tubo de ensayo, observamos el comportamiento del activador en un gráfico. Velocidad en función de concentración de sustrato. Azul es sin inhibidor. El rojo, recuerdan, con inhibidor. Aumenta el efecto cooperativo. Cuando le ponemos ATP, aparece este gráfico. Parece casi hiperbólico. O sea, con activador, ¿qué pasa? Cuando añadimos el activador, activación por el ATP se traduce en un menor carácter sigmoidal, fíjense, casi hiperbólico de la curva. Así el ATP disminuye la necesidad de fijación cooperativa del sustrato, es decir, fíjense, a bajas concentraciones de sustrato, por tanto su Km, fíjense, va a ser menor. La Km con activador es menor porque disminuye la necesidad de fijar más sustrato. Esto nos está mostrando la característica sin igual de estas enzimas, que tienen un sitio activo para el sustrato, otro sitio activo para un inhibidor y otro sitio activo para un activador. ¿Y cómo visualizamos eso? Haciendo reaccionar con estos activadores, sacando datos de velocidad inicial en función de la concentración de aspartato y graficándolos. La Km con activador, en consecuencia, es menor. El ATP, fíjense, se fija a otro sitio activo secundario, independiente. Entonces, la ATCasa tendrá, fíjense, por decir nada más,
muchos sitios de fijación para el aspartato, pero otro sitio de fijación para el inhibidor y otro sitio de fijación para el activador. Sitios independientes, pero que influyen uno sobre el otro. Por eso muestran efecto cooperativo. Aquí es efecto cooperativo, de aumento del efecto cooperativo, y el activador que hace disminución del efecto cooperativo, pero igual está influyendo. El inhibidor aumenta el efecto cooperativo. Repito, el inhibidor, esto, aumenta el efecto cooperativo. Espero que estén escribiendo, chicos, ¿no? El activador disminuye el efecto cooperativo, pero igual sigue influyendo, ¿no? Disminuye el efecto cooperativo. Mostrando otra vez en nuestro tema 8, que está más bonito, ¿no? Tenemos en negro la enzima, tal cual. Cuando le ponemos un inhibidor, fíjense, aumenta la curva sigmoidal, se hace más sigmoidal. Y entonces, fíjense, para llegar a la mitad de la velocidad máxima se necesita mayor Km con inhibidor. Pero cuando le aumentamos un activador, en este caso el ATP, la curva ahora parece casi hiperbólica, fíjense. Entonces la Km es menor. Con el activador disminuye el efecto cooperativo porque está disminuyendo la curva sigmoidal. En cambio, el inhibidor aumenta el efecto cooperativo. Vuelve la curva más sigmoidal. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué cosa es? Es el efecto de una enzima alostérica frente a un inhibidor y frente a un activador. Pregunta de examen o de lo que sea, chicos. Dada este gráfico, considerando que estamos frente a una enzima alostérica, explique cuál es el efecto del inhibidor y cuál es el efecto del activador a nivel molecular. Eso es lo que es importante en este tema, porque las enzimas alostéricas, chicos, están increíblemente en el metabolismo. Conclusiones, vamos a resumir un poco. De todo lo estudiado podemos decir lo siguiente. Atiendan, por favor. Los fenómenos de fijación en un sitio de la superficie de una proteína pueden ocasionar cierto cambio en la conformación y actividad de otro sitio. Es decir, influye un sitio sobre otro sitio. Este fenómeno se denomina alosterismo, que viene del griego alo, otros, y stereos, conformación espacial. Es decir, que la enzima puede tener diferentes conformaciones espaciales. Y es lo que les había dicho nuevamente. Ligandos, se une, cambia la conformación, el siguiente entra más rápido. Ocasionan cambios conformacionales en la estructura de la proteína. Estos cambios conformacionales son efectos alostéricos. Las proteínas que presentan este comportamiento, o sea, alosterismo, se denominan proteínas alostéricas. Y las sustancias que causan el efecto alostérico se llaman efectores alostéricos, ya sea que sean inhibidores, activadores o sustratos. O sea, tanto los sustratos como los inhibidores, como los activadores, se denominan efectores alostéricos. Hemos visto a la TCasa como una enzima clásica, pero existen varias enzimas alostéricas en el metabolismo, chicos, por eso es importante este tema. Y están implicadas estas enzimas en importantes procesos de biorregulación, como por ejemplo, uno de los primeros temas que van a ver al año en Bioquímica 2 es la glicolisis. En la glicolisis hay una enzima, la fosfofructoquinasa 1. Esta enzima, vamos a un poquito adelantarnos aquí. Fíjense, esta es una parte de la glicolisis. Fíjense cuántas reacciones. Ustedes tienen que dominar esto al año. Y fíjense, cuando la glucosa
a ver, vámonos a donde sabemos. Han consumido una galleta, un pan, etcétera, ¿verdad? Como almidón. El almidón ha ido hidrolizándose por la amilasa salival. Pasa en el estómago, sigue hidrolizándose. Pasa en el intestino por las dextrinasas y todo. Al final, ese almidón se ha convertido en glucosa. La glucosa atraviesa el lumen intestinal y entra por un simporte, un mecanismo de simporte, entra a la sangre. Y en la sangre sube la glucosa, ¿verdad? Inmediatamente, como ha subido la glucosa, la insulina alerta, pi, 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 ha subido la glucosa más de 110, se excreta insulina, la insulina va a su receptor, el hígado, y el hígado hace que ingrese la glucosa al hígado. O si no, puede ser un caso que está haciendo ejercicio la persona y su músculo necesita glucosa. Cualquiera sea el caso, la glucosa entra a la célula. Y en la célula, cuando está haciendo ejercicio la persona, por ejemplo, esta glucosa, vámonos al ejemplo del ejercicio. Una persona está haciendo ejercicio. Las células musculares necesitan energía. Esa energía es el ATP, nuestro último capítulo. El ATP necesita ATP. ¿De dónde va a sacar ATP? Pues de la glucosa. ¿Y de dónde viene la glucosa? Del almidón que se ha comido o que está acumulado ¿dónde? En el almidón. Esta glucosa en exceso se acumula en el hígado en forma de glucógeno. Sea cual sea digamos, el origen de esta glucosa va a ser utilizado para generar energía en forma de ATP y energía reductora se llama esto. Esta glucosa entra a la glicólisis, que es un conjunto de enzimas que está en el citoplasma de las células, y se activa inmediatamente la exoquinasa. La exoquinasa transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Recuerdan? Fosforilación de los azúcares que hemos visto. Y luego, esto no hemos visto, no nos compete, nada más vamos a ver así. Esta glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato por una enzima dada. Pero esta fructosa 6-fosfato luego se transforma en fructosa 1,6-difosfato por esta enzima, la fosfofructoquinasa 1. Esta enzima es una enzima alostérica. Entonces, ya nos hemos ubicado un poquito, vámonos acá. Estoy acá. La fosfofructoquinasa cataliza la conversión de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato. Esta es la enzima, la fosfofructoquinasa 1. Es una enzima alostérica, es decir, que tiene un sitio tiene sitios de unión para su sustrato, que es la fructosa 6-fosfato, pero también para, fíjense, ¿qué significa esta barra? Inhibición. El ATP y el NAD actúan como inhibidores de la fosfofructoquinasa, pero esta flechita significa activación. Hay un activador. La fosfofructoquinasa tiene su activador, que puede ser el ADP o el AMP. Entonces, esta enzima tiene varios sitios de fijación para su sustrato, para su inhibidor y para sus activadores. Y por eso es una enzima que regula la glicólisis. Entonces, esta es una enzima alostérica. Si nos vamos aquí nuevamente, ahora nos vamos a enfocar en esto que nos interesa, lo he ampliado ahí. ¿Recuerdan? Glucosa, ahora estamos en fructosa. La fosfofructoquinasa es una enzima alostérica. Esta enzima, fíjense, fíjense mi cursor, cuando va en este sentido, se está oxidando la glucosa. El objetivo de esta dirección, por eso he puesto la flecha, fíjense mi cursor, el objetivo de esta dirección es la síntesis de ATP y NAD reducido. ¿Esto por qué? Van a ver que esto influye en el metabolismo. El objetivo es el ATP, lo dejaremos ahí. El objetivo es el ATP, sintetizar ATP. Está haciendo ejercicio la persona y tiene que generar energía, pues va a quemar su glucosa. Tiene que generar ATP. Y entonces, ¿qué pasa aquí? La fructosa la fructosa se une al sitio activo con la fosfofructoquinasa. Imaginen que eso es A. Finalmente, la fosfofructoquinasa da origen a esto da origen, y todita la glicólisis pasa al ciclo de Krebs, va a las mitocondrias y genera ATP. Cuando hay suficiente ATP, entonces ATP sería Z. Cuando hay suficiente ATP, el ATP, fíjense negativo, ¿no? Es inhibidor, la barrita.
El ATP viene y se fija en la fructosa y dice, para, ya no se necesita. Y entonces la fosfofructoquinasa se para y la glicólisis se detiene, porque hay suficiente ATP. Pero cuando ya se ha consumido el ATP, vamos a ver más adelante que el ATP se hidroliza hasta ADP o AMP. Y entonces, ¿qué va a empezar a aumentar? ATP y AMP. Este ATP y AMP son los activadores. Vienen, ¡pring! Aquí. Fosfofructoquinasa, ahora tienes que funcionar AMP-ADP. Porque se necesita ATP. Fosfofructoquinasa cambia su conformación y se abre otra vez la glicólisis. Es así como estas enzimas alostéricas regulan las rutas metabólicas. ¿Está claro? Chicos, espero que sí. En este caso, ¿cuál es la función de esta ruta? Fíjense en mi cursor. Perdón, así. Sintetizar ATP. Cuando ya haya mucho ATP, el ATP dice para fosfofructoquinasa, o sea, es el inhibidor. Y pues usar el ATP. Cuando se gaste el ATP, vamos a ir más adelante, repito, el ATP se transforma o se hidroliza hasta AMP-ADP. Entonces empieza a crecer AMP-ADP, ya no hay ATP. ATP, AMP-ADP viene, pum, y se colocan en su sitio activador. Esto sería, el AMP y el ADP serían activadores. Y la fosfofructoquinasa cambia su conformación y se abre nuevamente esta ruta. Entonces, la fosfofructoquinasa 1 depende de muchas influencias regulatorias y es la principal enzima regulatoria de la glicólisis. La formación del producto, ¿no?, del 1,6-fosfofructosa bifosfato es un paso crítico y por tanto un punto de control. La conversión de o sea, la reacción inversa, catalizada por otra enzima, la ruta inversa conduce a otro campo, a la glucogénesis, síntesis de glucógeno y glucosa a partir de piruvato y otros. No voy a entrar en eso. Entonces, fíjense cuán importante es el alosterismo. Aquí. Entonces, fíjense aquí resumiendo, fosfofructoquinasa, fructosa 6-fosfato, es el sustrato de la fosfofructoquinasa. Da lugar a la 1,6-fructosa bifosfato. Cuando se necesita ATP, esta ruta va a estar activada. Entonces, ¿cuáles son sus activadores? El ADP y el AMP. Porque cuando el ATP se consume, se genera esto. Y esto activa para que si vamos, queremos más ATP. Pero cuando haya mucho ATP, ya viene el ATP, y por eso se dice el inhibidor. Ya no necesitamos más. Esto es gracias a la estructura especial de la fosfofructoquinasa, esta proteína, que por lo general tiene estructuras cuaternarias o más complejas y tienen varios sitios de fijación para el sustrato, para el inhibidor y para sus activadores. Bueno, con esto hemos terminado el capítulo de regulación enzimática, chicos. ¿Alguna pregunta? Este capítulo es sumamente importante, bueno, todos son importantes, pero este es bien importante, les va a servir mucho en Bioquímica 2, chicos. Espérenme. Bueno, así no hay preguntas, chicos, voy a parar, pues déjenme la grabación. Listo. Ya, chicos, hay pocos asistentes. Había un chat, perdón. El micrófono. Pocos asistentes. Espero, chicos, que compartan a ustedes la grabación. Yo no puedo colocar, ya había pedido ayuda, incluso al señor de la computación, no puedo compartir, pero me han dicho todos que graban. Compartan esa grabación, los que no han asistido. A veces se confían de, va a haber una grabación, entonces no voy. Es importante asistir a una clase, chicos, si quieren, ¿no? Es libre. Pero esto es importante, chicos. O sea, después no se quejen de que pase algo que no entiendan. Por eso mismo digo, si no han entendido ahora, por eso compartan la grabación. Los que no han asistido, bueno, ya cada cual es responsable de su formación. Los que no hubieran entendido, pues siempre pueden hacer preguntas. Con todo gusto yo voy a ayudarles. Quedamos ahí, chicos. Ya les he compartido, ya a ver, fíjense aquí, chiquitos.
les he compartido ya el tema de nucleótidos. Pensé que hoy día podríamos avanzar. Como no hay muchos estudiantes, no quiero pasar a otro tema. Aparte que les he compartido un poco, no tarde, pero mejor 24 horas antes siempre comparto. Entonces, tal vez muchos no han impreso y no van a poder seguirme. Para la siguiente clase, por favor, impriman y por eso les pongo, entren a clases con las diapositivas impresas. Entren a clases con diapositivas impresas, porque yo les digo, subrayen, sáquenle flechita ahí, aclaren, aquí escriban en esta parte de la diapositiva, porque así van a poder estudiar mejor. Chicos, más no se puede hacer, ¿ya? O sea, pónganle ganas, por favor, me preocupa. El examen de prácticas es el viernes a las 11:30. No he podido encontrarle, como acabo a las 12, no le encuentro al doctor Ivonne. Mañana sí voy a darme tiempo y las aulas voy a colocar en el chat.